Bueno, hoy vamos a nuestro enlace HRN, Noticieros Hoy Mismo, y se va a tocar el tema de la ley de extradición. Hay algunos intereses sospechosos, dicen algunos sectores, por abordar esta temática de la extradición. Enlazamos la cabina de la HRN, está listo nuestros compañeros Rosendo García, Eunice López. Buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días a Jackie. Saludos a Claudia Nirvana en el mercado Jacaleapa, hoy de aniversario. Saludos. Bueno, ¿qué encontramos en estas propuestas de los últimos días alrededor de los procesos de extradición de nuestro país? Desde que se produjo la reforma en la Constitución de la República que permite que Honduras entregue a otros estados a sus ciudadanos cuando estos estén vinculados al crimen organizado y particularmente tiene que ver, compañeros, con el tema del narcotráfico. Pues a través de un auto acordado se ha venido trabajando estos procesos. Ahora hay quienes plantean que debemos ir por la aprobación de una ley, acción que ya genera alarma en algunos altos cargos del Estado, incluso hasta para el exfiscal general Edmundo Orellana Mercado. Muchos profesionales del derecho de igual manera mantienen esta posición. ¿Para qué enredarnos? ¿Para qué alargar estos procesos si el auto acordado ha funcionado de manera perfecta? ¿Qué visión tienen quienes se han involucrado en estos procesos, quienes conocen de la aplicación de justicia de nuestro país? ¿Es o no es necesaria? ¿Es o no es necesaria una ley de extradición en el país? ¿Qué consecuencias traería de seguir con un auto acordado como se ha venido haciendo desde el año 2013? Se lo consultamos al abogado especialista. Nos acompaña esta mañana el abogado Félix Ávila. Buenos días, abogado. Muy buenos días ahí, estimados amigos de HRN, Rosendo y Eunice. También allá entiendo que están en enlace. Bueno, obviamente, estoy viendo ahí en enlace con TSI. Bueno, estoy viendo ahí la cinta donde dice sospechoso interés de tocar tratado de extradición, denuncia, secretario de transparencia. Yo creo de que no se habla, y eso para corregir, que se piense tocar el tratado de extradición, porque un tratado es entiendo yo de que lo correcto será decir la ley, la creación de una legislación especial para regular los procesos de extradición, ¿verdad? Porque yo creo que también, ¿verdad?, hay que hacer las cosas como debe ser para que no se creen confusiones. En ese sentido, escuchando la introducción que hizo Rosendo sobre las distintas posiciones que han habido, bueno, yo creo de que también en esta cuestión hay que ser lo suficientemente coherente y consistente en las opiniones como profesional del derecho, no como de repente interesados, activistas. Me refiero a activistas en el sentido de tener una posición en algún sentido por alguna situación, ¿no? Entonces, mire, se ha cuestionado bastante y obviamente muchos, incluso algunos profesionales que los he escuchado hablar, lógicamente han combatido ferozmente el tema de estar regulando los procesos de extradición por medio de una disposición interna de la Corte Suprema de Justicia a falta de una ley que regule los procedimientos. De eso es lo que se trata. No se trata de ninguna manera, porque si Honduras soberanamente hace unos años, en 2012 creo que fue, estableció en la Constitución que un hondureño podía ser extraditado concretamente a los Estados Unidos, porque ese fue el arreglo que hizo con el gobierno de los Estados Unidos, soberanamente también puede hacerlo después y decir que eso lo niega. Esas son cuestiones de las que el Estado los puede hacer en cualquier momento. El asunto es que a algunos sectores políticos les convenga en este momento, como en aquel momento le convenía a un sector político, o sea, el gobierno que estaba de turno, pues esa es otra cuestión, pero eso ya, la política ya es otra cosa, eso ya no es jurídico. Entonces, yo creo que debemos hablar desde el punto de vista jurídico y, obviamente,
está claro de que hubo una normativa interna de la Corte Suprema de Justicia como un autoacordado es insuficiente para regular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con un proceso de extradición. Que se diga de que con el autoacordado las 30 y tantas extradiciones que se han autorizado, han ido de manera perfecta, pues lógicamente eso es desconocimiento, simple y sencillamente, del derecho. O conocer el derecho pero cerrar los ojos a la realidad. En otros momentos se ha dicho otra cosa, ¿verdad? ¿Y en qué cambiaría, abogado Félix Ávila, el abolir o dejar sin lugar el autoacordado para pasar a una ley especial de extradiciones? ¿No es acaso lo mismo o qué cambios sustanciales tiene el estar trabajando a nivel del Poder Judicial con un autoacordado a pasar a una ley? Ok, Santo. Si lo vemos desde un punto de vista simplista y decimos que es lo mismo, que de todos modos es lo mismo que lo que quiere Estados Unidos es que le mande a fulano, a sutano a los Estados Unidos, entonces no hagamos nada. Hagamos de repente como hicieron con Ramón Mata, en la que lo agarraron, lo subieron a un avión y ya está. Y el hombre está allá hace ya más de 30 años. De lo que se trata es el respeto al Estado de Derecho, que hay una Constitución de la República que, si bien es cierto, da el permiso para que se pueda extraditar a alguien, obviamente el Estado que requiere a una persona que lo pide, entonces debe cumplir una serie de requisitos. Y esa ley lo que viene a hacer es que se cumplan esos requisitos. Si al final, ¿verdad?, con autoacordados o con ley de extradición, el Estado va a entregar a esa persona y se va a decir lo mismo, entonces, y que hablándolo simplistamente, así, sin ningún rigor jurídico, pero yo creo que las cosas no son así. Honduras es un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que con una ley de extradición, de repente, un caso, el extraditado podrá interponer un recurso que lo conozca un juez distinto, digamos, al poder, a la Corte Suprema de Justicia, que se haga de manera diferente. No se trata tampoco, como se piensa, de que las cosas de repente pueden ir encaminadas a empantanar. Ya se lo repito, si aquí lo que queremos, si el Estado o el gobierno de turno actualmente lo que quiere hacer una entrega masiva de personas, que lo haga como quiera, ¿verdad? Incluso de que lo haga sin autoacordado. Pero el asunto es que no debemos vernos a nosotros mismos, o por lo menos los que tenemos un poco de conocimiento de derecho, o en el exterior, que aquí simple y sencillamente un gobierno extranjero pide una cosa y se hace, pues es decir, no es el gobierno, el Estado de Honduras soberanamente que está haciendo las cosas. Entonces, sí, ahora abogado, ¿en qué podría cambiar una eventual revisión en la petición de Honduras? Porque hasta ahora hemos visto que nuestro país sí entrega a sus ciudadanos, pero de igual manera hay gringos, y esto hay que decirlo, hay gringos que cometen delito, y nosotros los hemos estado pidiendo, y prácticamente no hay mayor eco. Pero esa por es tres situaciones, esa es ¿verdad? otra situación. Sí. Ese es otro tema. Eso no tiene que ver con el hecho de... Eso ya es una cuestión de respeto que debe tener el Estado de Honduras en su soberanía en relación a otro Estado. Creo que me doy a entender. No se trata de que la ley de extradición lo que va a establecer son los procedimientos que se van a aplicar para que a una persona, cuando haya una solicitud de extradición, establezca, por ejemplo, cosas como las que están establecidas en el autoacordado, pero de una manera clara y definida. ¿Para qué? ¿Sabe para qué también es esto? Para que el día de mañana, tanto en los Estados Unidos como aquí en Honduras, no haya un reclamo contra el propio Estado donde diga de que se hicieron las cosas al margen de la ley. Porque todos los que fuimos, o por lo menos aquel que dice que es abogado, entiende que un autoacordado no es un código de procedimiento, abogado, una ley de procedimiento. Pero lo que queremos consultar con Rosendo es que si variaría, es decir, una ley de extradición podría ampliar a más de 3 situaciones por las que podríamos solicitar a alguien en extradición, porque entiendo que ahorita es por narcotráfico, por portación de armas y por terrorismo. ¿Podría hacerse eso en una ley o definitivamente no, abogado?
No, Mice, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión, ¿verdad? La ley es decir, los parámetros para establecer que una persona sea solicitada o entregada en extradición, esos son acuerdos entre los estados, eso es el tratado lo que va a establecer. Por ejemplo, lo que hizo la Constitución de la República es decir que Honduras podía entregar de manera excepcional a hondureños en estos y en estos casos. Si Honduras, por ejemplo, quiere entregar a todas las personas por cualquier delito, incluso por una amenaza, pues lo que tiene que hacer es una reforma constitucional, Eunice. Eso no es cuestión de la ley. Cuando se habla de una ley de extradición, es una ley de procedimiento para, ya sea, darle forma, darle coherencia, darle respeto a los procedimientos, para establecer las debidas garantías de la persona extraditada. Ahora bien, si aquí no nos importan las garantías, si aquí lo que pensamos es de que persona que pide a Estados Unidos, entonces simple y sencillamente hay que subirlo al avión sin más trámite, entonces hagamos eso. No estemos hablando entonces de esto. Lo que pasa es que muchas veces se habla con poca coherencia. De repente, en algún momento de la historia, hay personas que se han enardecido cuando ocurren cosas, cuando ocurren atropellos a la ley, y hoy, por conveniencia, están diciendo otro tipo de cuestiones. Incluso dentro de los mismos colegas, escucho a veces algunos que cuando han estado en un caso de interés de esto, entonces se tiran combatiendo el autoacordado. He escuchado a algunos que dicen, no, pues está bien con el autoacordado. Y estos procesos, ¿sí coincide usted con algunos colegas, abogado Ávila, de que más bien es alargar las peticiones que hace el Estado requeriente, en este caso Estados Unidos, si se va por esa ruta de quitar el auto acordado o hasta proteger a ciertos personajes que de repente pueden ser pedidos? El secretario de Transparencia dijo eso, sí, abogado. Vamos a lo mismo, caramba. El asunto es que aquí todo es sospechoso. Y aquí va con lo mismo, que el secretario de Transparencia entiende, o cualquier persona, de que las cosas 3, 4, 5 meses para llevar un proceso de extradición, eso es demasiado, entonces volvamos a la etapa de barbarie, que a la persona la capturen y se la lleven sin más trámite. En cualquier parte del mundo donde se respetan las garantías, las cuestiones tienen derecho a defenderse. Si no, mire usted, yo no le estoy viendo que las cosas tienen que ser así igual, ¿verdad? El tema de la extradición de Julian Assange, por el tema de los Wikileaks. Es decir, estando en Londres, ¿cuánto tiempo el Estado de allí, el gobierno de Londres, al final autorizó la extradición a los Estados Unidos? Ahora bien, como Honduras es un país que no se respeta, entonces de repente hay que tener temor y es que hay que tramitar una extradición en 15 días. Eso es lo que se piensa. Simple y sencillamente establecer una ley, a mi criterio, bueno, es establecer las debidas garantías. Ya, sí, lo recargan, ya eso es una cuestión ya de los operadores del sistema, ¿verdad? Si actualmente, por supuesto, hay leyes donde se establece de que los procedimientos deben ser rápidos, y sin embargo, ¿cuánto tarda un proceso penal interno en nuestro país? Esa es una cuestión de trámite. O si no, pensemos en los Estados Unidos, ¿cuánto tarda un proceso para deportar a un ciudadano que está ahí? ¿Cuánto tarda? Tardan a veces años porque los sistemas están colapsados. Muy bien, gracias, abogado Ávila. Félix Ávila, especialista en Derecho Penal. Allá sí hay un pronunciamiento de parte de la coordinación de la Maestría de Derecho Penal, Rosendo, por parte de la Universidad Autónoma, compañeros de TSI, a ver si lo podemos proyectar, por favor, y para quienes nos escuchan en HRN. ¿Qué dice el doctor Odir Fernández sobre este tema? Una carta dirigida al presidente del Congreso Nacional, a Luis Redondo, que dice lo siguiente: honorable señor presidente, con muestras de respeto nos dirigimos a usted con el fin de extenderle nuestro interés de apoyar académicamente en los proyectos de ley
que en materia penal y procesal penal, el Congreso Nacional esté conociendo a través de sus diferentes comisiones. Al mismo tiempo, hacemos la formal remisión del borrador de proyecto de la ley de extradición adjunto, documento que fue elaborado por el máster Malcolm Eduardo Guzmán, quien es uno de los docentes de la unidad académica que tengo a bien dirigir. En tal sentido, la propuesta cuenta con el respaldo y aprobación de la maestría después de haberse sometido a la revisión correspondiente. Consideramos oportuno el momento para compartir la propuesta amparados en el mandato constitucional respecto a los aportes que la máxima casa de estudios realiza con las autoridades del país. Asimismo, reiteramos la disposición de poner a la orden el equipo académico del programa de posgrado y firma el coordinador de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, el doctor Odir Fernández. Bueno, se suma entonces esta propuesta que dice el doctor Odir Fernández, ya la tienen preparada a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a propuestas que ya están. Y una apoyar la académicamente, hizo, Rosendo, sí, una ley de extradición ya prácticamente con muchos detalles de cómo llevar a cabo estos procesos, la redactó el abogado Edgardo Cáceres Castellano, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También el doctor Antonio Pacheco, que es coordinador de la Defensa Pública, tiene textos sobre estos procesos de extradición y la eventual creación de una ley puntual para estos procesos. Unos están de acuerdo, otros la rechazan. Habrá que esperar qué dice el legislador. Aldo, Jackie con ustedes en los estudios de los noticieros hoy mismo. Buenos días. Buenos días, Rosendo, y compartimos, en efecto, si algo está funcionando y ha venido funcionando y así se ha manejado, no veo yo por qué complicar los procesos, pero ya se veía venir por el tema de la discusión política. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN Noticieros hoy mismo.